¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a proceder ahora, chicos, a ver lo que sería cálculo de potencia eléctrica o ley de Watt. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de electricidad y electrónica y ahora nos vamos a centrar en esto que es la potencia eléctrica o la ley de Watt en honor a el señor James Watt. Obviamente el nombre de la unidad en la cual se mide la potencia eléctrica es en honor justamente a James Watt. Bueno, vamos a retomar acá, vamos a poner esto en pantalla completa. Esto nos está molestando ahí, pero bueno, este cuadrito de acá, no sé por qué, pero debe ser por algún error de la página esta LibNu, no puedo sacarlo de ahí, no sé por qué, pero bueno, no nos molesta tanto. Vamos a recordar, vamos a volver sobre la cuestión de lo que era un voltio. Bien, lo que era el voltio. Y es muy importante volver a esta parte. Yo había dicho que un voltio era una unidad, bien, de trabajo eléctrico, o sea, es el trabajo que realiza un coulombio. Saben que un coulombio o coulomb es la unidad en la que se mide la carga eléctrica. No habíamos hablado mucho respecto de eso, pero imaginemos que un coulombio es una cierta cantidad de electrones que se mueven a través del conductor. Bien, ese coulombio, cuando realiza un joule de trabajo, el joule es la unidad en la que se mide el trabajo y la energía, bien, cualquiera sea su naturaleza, ya sea eléctrica o mecánica. De hecho, todos los días, ¿no es cierto?, realizamos muchísimo más de un joule de trabajo, ¿ven? Solamente que el trabajo que nosotros realizamos se lo suele medir en calorías, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Cualquier tipo de trabajo es un gasto de energía. Bien, por eso la unidad de trabajo y de energía tienen las mismas unidades. Entonces, un voltio realiza un trabajo de un joule al mover, ¿cierto?, al desplazar un coulombio, ¿cierto?, una cierta cantidad de electrones a través de un conductor. Bien, eso es el trabajo eléctrico, el trabajo que realiza este voltio. Bueno, entonces me dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene mucho que ver con lo que es la potencia, porque justamente estamos hablando de una energía gastada, ¿bien? Un trabajo realizado. Para poder mover esos coulombs necesitamos aportar una cierta cantidad de energía, si no esto no se movería. La fuerza que desplaza esos electrones es justamente la diferencia de potencial medida en voltios. La diferencia de potencial también se la suele llamar tensión. Fíjense que la palabra tensión se la suele utilizar mucho en lo que es fuerza, digamos. Hablamos de algo que está tenso cuando la fuerza que se realiza entre esos dos puntos, por ejemplo, la soga de colgar la ropa, está tensa cuando, mientras más dura lo sentamos, que está atada en cada uno de sus extremos. ¿Bien? Mientras más tensionada está, más dura está, digamos, la soga esa. La podemos mover con menos facilidad porque está bien tensa. Bien, en resumen, nosotros tenemos esto de nuevo, lo que es la diferencia de potencial en la fuerza que permite desplazar las cargas eléctricas, y en ese desplazamiento se realiza un trabajo. Bien, un voltio equivale al trabajo que realiza un coulombio. Bien, vamos a pasar entonces a otro gráfico en donde vemos que potencia es igual al trabajo dividido el tiempo. El trabajo en este caso es el trabajo eléctrico y el tiempo, bueno, es lo que se mide obviamente en segundos. En este caso lo vamos a medir en segundos. ¿Se la puede medir en otras unidades? Sí, pero para lo que es potencia se utiliza como unidad principal el segundo. Bien, fíjense en acá, fuerza por distancia dividido tiempo. Es otra forma de ver lo que es el trabajo, la fuerza por la distancia.
Si volvemos al ejemplo de esto, ¿bien? Podríamos decir que, ¿no es cierto?, para que se realice un joule de trabajo es 1 newton por metro. Bueno, no vamos a entrar mucho en ese detalle porque eso es más que nada que tiene que ver con lo que es mecánica. Pero justamente acá podemos decir también que el joule de trabajo se realiza cuando este coulombio se mueve justamente 1 metro. ¿Bien? 1 metro de distancia a través del conductor eléctrico por el cual circule la carga eléctrica. Acá hay varios ejemplos, bien, donde tenemos, por ejemplo, un motor que realiza un trabajo al desplazar a estas personas una cierta distancia. O un motor que mueve cajas en una cinta transportadora que desplaza esas cajas una cierta distancia con un determinado esfuerzo, realizando una determinada fuerza. Mientras más rápido, y ahí viene el caso, ahí viene el punto, ¿no es cierto?, de lo que es la potencia, mientras más rápido se realice ese trabajo, mayor potencia existe. ¿Bien? Bien, nosotros realizamos un determinado trabajo y lo hacemos en menor cantidad de tiempo, mayor potencia estamos realizando. ¿Bien? Por eso, vamos a ver acá otro ejemplo en donde tenemos un guepardo, un animal que corre muy rápido, también se le llama chita. Una persona, ven que hay unas personas que corren bastante rápido, por ejemplo Usain Bolt, que todavía tiene el récord masculino de velocidad, y una tortuga en este ejemplo. Bien, los tres desplazan la misma carga que un carrito. ¿Quién lo va a realizar más rápido a este trabajo? Bien, lo más probable es que gane acá el guepardo. Bien, si esto no llega a pesar mucho. Y la pobre tortuga va a estar a último lugar, porque el animal, si bien no se desplazan tan lento las tortugas, y se lo digo porque se mueven despacito, pero no se desplazan tampoco tan lento como parece en los dibujitos animados y ese tipo de cosas. Se mueven despacito, pero se mueven bastante rápido igual. Se mueven bastante rápido igual. Sin embargo, nunca le va a ganar a un ser humano ni a un guepardo en lo que es velocidad. Entonces, acá quien tendría mayor potencia sería justamente el guepardo. Le seguiría el humano. Esto en condiciones normales, ¿no es cierto?, se desplazaría muchísimo más rápido que una tortuguita. La tortuguita sería la que realizaría el trabajo con la menor potencia. Bien, fíjense que eso justamente es la definición de lo que es la potencia. Bien, estamos hablando acá, mezclando un poco también lo que es potencia mecánica con lo que es potencia eléctrica. Lo de la potencia mecánica viene al caso de que es necesario para poder explicar lo que es la potencia eléctrica. Tenemos que volver a saber, bien, y a repasar, mejor dicho, ¿no es cierto?, volver a repasar qué es justamente el voltio, que es una fuerza que nos permite realizar un trabajo eléctrico. Nos permite desplazar este coulomb de cargas realizando un joule de trabajo. ¿Bien? Entonces, potencia mecánica, fuerza por distancia dividido tiempo, o lo que es lo mismo, trabajo dividido tiempo. También podemos decir que la potencia es la fuerza multiplicada por la velocidad. Bien, en el caso de lo que es mecánica, que es potencia mecánica. ¿Por qué? Distancia sobre tiempo igual a velocidad. Estas son cosas simples, ¿no es cierto?, pero no sé si la han llegado a ver en lo que es física y química. Pero yo creo que está bastante entendible el hecho de que a mayor velocidad y a mayor fuerza que podamos realizar, mayor potencia. Cosa que
Muchas veces no suele ocurrir en el caso del ser humano. Si bien podemos realizar una gran cantidad de esfuerzo, es muy probable que no lo podamos hacer con la misma velocidad durante mucho tiempo. Obviamente porque nosotros no somos máquinas y nos terminamos cansando. Pero, por ejemplo, algo que sí es una máquina, un motor, puede llegar a realizar la misma cantidad de fuerza con la misma velocidad durante un largo tiempo, siempre y cuando no se supere los límites de la máquina, que obviamente también tienen sus límites. Yendo ahora a lo que es potencia eléctrica, vamos a bajar acá, vamos a pasar este dibujito. Yendo a lo que es potencia eléctrica, vamos a ver unos ejemplos aquí que se mide justamente en watts. Vamos a achicar un poquito esto. Vamos a ver ahí. Potencia eléctrica, en este caso de los electrodomésticos. Este cuadrito está bastante bueno, donde podemos ver la potencia típica de algunos electrodomésticos. Una cocina eléctrica, un horno eléctrico, congeladores, aire acondicionado, lavaplatos, microondas, termotanque eléctrico, televisor, ordenador, bueno, esto es español, no es una computadora de escritorio, iluminación, calefacción, nevera, una heladera, viene una heladera ahí, tostadora, bien, equipos que consumen una cierta cantidad de potencia. Por lo general, los elementos cuya función es generar calor, bien, transformar la energía eléctrica en energía térmica en calor, son los que mayor consumo tienen. Por ejemplo, una cocina eléctrica, un horno eléctrico o un termotanque eléctrico. Bien, y los hay demás. Un aire acondicionado, su función es por lo general producir frío, ¿no es cierto? Enfriar. Y también demanda un cierto consumo de potencia, aunque los hay también de frío y calor. Yo acá le agregaría también, por ejemplo, un secador de pelo, un caloventor, pero bueno, son cosas que no estaban contempladas acá en este cuadrito, que es a modo de ejemplo. Un secador de pelo, un caloventor consumen bastante potencia también, porque son elementos que tienen que producir calor. Bien, todo lo que esté pensado para producir calor a través del calentamiento de resistencias consume bastante potencia. Bien. Vamos a ver este cuadrito ahí. Pero ahora, ¿cómo calculamos esa potencia en watts para el caso de los electrodomésticos? Bueno, vamos a bajar un poquito más el cuadrito y ver ahora la fórmula de la ley de Watt para lo que es la potencia eléctrica. Tiene mucho que ver con la fórmula que habíamos visto antes, de que es trabajo sobre tiempo. Bien, la ley de Watt puede recordarse según el siguiente diagrama. Es similar al diagramita de la ley de Ohm, en donde veíamos acá un triangulito donde hay una P, una B y una I. ¿Qué significará esto? Potencia igual a voltaje o tensión multiplicado por la corriente eléctrica, ¿bien? Por la intensidad de corriente eléctrica. La potencia medida en vatios o watts, ¿bien? La castellanización de la palabra watt es vatio. Potencia medida en vatios, voltaje medida en voltios y la intensidad de corriente medida en amperios o amperes, ¿bien? Como le quieran llamar. Yo por ahí tengo la costumbre de mezclar los nombres castellanizados y los nombres originales de las unidades. A veces digo amperes, nunca digo amperio, la mayoría de las veces digo amperes. Digo watt en vez de vatio, pero sí digo voltio, por ejemplo. Lo cual, bueno, no sería nada malo porque estamos hablando siempre de estas
unidades, no importa si la digamos castellanizada o en su nombre original, en inglés. ¿Cómo se calcularían en las otras magnitudes partiendo, ¿no es cierto?, de la potencia? De la potencia es B por I, B va a ser P dividido I va a ser P dividido B. Bien, es un despeje de la fórmula original. Y el triangulito nos sirve para recordar que PBI, ¿bien?, potencia, voltaje, intensidad, está escrito de esta manera. Así como VIR nos servía para acordarnos de lo que es la ley de Ohm. Bueno, entonces fíjense en acá un diagrama con una resistencia, en donde vemos acá tenemos una cierta cantidad de corriente atravesando por un componente, una resistencia, y ahí se va disipando una potencia. Bien, a su vez vemos que hay una tensión aplicada en esa resistencia. Fíjense que la potencia se la relaciona mucho con lo que es el calor que se disipa. En este caso, en la resistencia, esa potencia disipada es un, vamos a decirlo, es un efecto que no se busca, ¿bien?, pero que a su vez es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto ahí en la guía que las resistencias como componente electrónico se lo usa como un recurso para controlar una corriente, para hacer que circule una cierta cantidad de corriente que nosotros necesitamos que circule. Por lo tanto, si lo utilizamos como una barrera para la corriente, ¿qué hacemos con esa energía que no se aprovecha? Obviamente que esa energía que no se aprovecha se va a disipar en forma de calor. Es un efecto que quizás no se busque, ¿no es cierto?, desperdiciar energía, no se busca desperdiciar la energía, pero si nosotros utilizamos las resistencias para limitar una cierta cantidad de corriente, es un efecto que resulta ser necesario porque tenemos que hacer que esta energía vaya hacia algún lado. No nos queda otra que perderla, esa energía, en este componente, esta resistencia. Por otro lado, este efecto a veces es buscado. En las estufas, en los hornos eléctricos, en las cocinas eléctricas, en los termotanques, en los secadores de pelo, en las planchitas de pelo, se busca que se produzca calor. Por lo tanto, ese es un efecto no indeseado, sino deseado. ¿Bien? Hacer que esto se caliente a medida de que pasa una cierta cantidad de corriente a través de él. Bien, espero que haya quedado bastante entendido, ¿no es cierto?, el hecho de que la potencia, vamos a volver esto para acá, la potencia que nosotros disipamos en esta resistencia, como viéndola como un componente electrónico, ¿bien?, esta resistencia, es esa potencia disipada en forma de calor, es un efecto que a veces puede ser indeseado y otras veces puede ser deseado. En todo caso, cuando nosotros utilizamos esto en un circuito electrónico, ese efecto es necesario porque la energía que no vamos a utilizar para alimentar nuestro circuito debe irse a algún lado. ¿Bien? Lamentablemente no podemos almacenar esa energía en una resistencia y aprovecharla después. ¿Bien? De hecho, se desperdicia mucha energía eléctrica en forma de calor todo el tiempo que utilizamos la energía eléctrica, porque obviamente los sistemas que utilizamos actualmente tampoco no son perfectos. Si bien se busca reducir esa energía desperdiciada, muchas veces nos damos cuenta de que hay gran parte de esa energía que se desperdicia en forma de calor. Bueno, las tres formas de expresar esta ley de Watt. Estoy peleando con este cosito de acá que no lo puedo sacar. Vamos a tratar que se note lo más posible ahí. Bueno, hay tres formas de calcular la potencia,
o tres formas de expresar la misma ley. Cuando se conoce la resistencia y la corriente, fíjense que lo podemos calcular de esta manera. Potencia igual a intensidad cuadrado al cuadrado multiplicado por la resistencia. Cuando se conoce el voltaje y la resistencia, podemos hacer voltaje al cuadrado dividido el valor de la resistencia. Cuando se conoce el voltaje y la corriente, es lo que ya habíamos visto anteriormente, voltaje por intensidad. Bien, este es el que va más, perdón, este es el que más vamos a utilizar. Potencia igual a voltaje por intensidad de corriente. Ya sabemos que si hacemos un despeje podemos llegar a calcular las otras magnitudes involucradas en esa misma ley. Bien, si potencia es V por I, tensión va a ser potencia dividido I, intensidad va a ser potencia dividido V. Y tenemos la sigla PVI, o el triangulito similar al de la ley de Ohm, donde también tenemos eso de PVI. Bueno, vamos a hacer un retroceso ahí. Consumo eléctrico. Esta es la última parte ya de esta clase. Fíjense que hemos sido bastante sintéticos al hablar de esto. El consumo eléctrico es lo que a nosotros EDESA nos cobra todos los meses por usar la energía eléctrica que ellos distribuyen. Recordemos que EDESA es una empresa de distribución eléctrica y que se encarga justamente de cobrar por el consumo que uno realiza, tomando de su red, y nos estaría cobrando lo que son los kilowatts hora. Eso es lo que se nos cobra a nosotros, ¿no? No sé qué precio tendrá ahora el kilowatt hora, y eso depende según la zona en donde uno viva, la zona de la ciudad. Bien, tiene diferente precio. Bien, eso lo pueden ver ustedes en la boleta de EDESA, cuánto vale el kilowatt hora. ¿Y qué es un kilowatt hora? ¿Qué es un kilowatt en sí? Ya hablamos recién de lo que es el watt. Bueno, el watt es la unidad principal. Un kilowatt, como ya hemos hablado antes de lo que es la palabra kilo, significa 1000. Entonces, un kilowatt serán 1000 watts. Es una unidad mucho más grande. Bien, así como el gramo es la unidad de lo que es la masa, el kilogramo es una unidad superior que se la suele utilizar mucho más porque nosotros solemos comprar cosas midiéndolas en kilos y no en gramos. Bien, normalmente. También compramos cosas en gramos, pero normalmente solemos comprar por kilo, por ejemplo, las papas. Bien, no decimos dame 1000 gramos de papa, sino dame 1 kilo de papa. En este caso nos cobran por la cantidad de kilowatts hora. Bien, vamos por partes. Entonces, 1 kilowatt sería un watt. 1 kilowatt serían 1000 watts. Iba a decir 1 watt multiplicado por 1000, pero es una redundancia bastante tonta. 1 kilowatt son 1000 watts de potencia. Y 1 kilowatt hora sería, ¿cierto?, 1 kilowatt multiplicado por 1 hora. ¿Bien? El consumo, como vemos en esta imagen, es la potencia multiplicada por el tiempo. Bien, nosotros consumimos, por ejemplo, acá en este ejemplo, 24 watts en un tiempo de 1 hora. Bien, 24 watts en el tiempo de 1 hora. Entonces, ¿cuántos kilowatts serían ahí? Bien, vamos al otro ejemplo. Bueno, fíjense que acá tenemos lo que es la fase, el neutro, tenemos el medidor, tenemos una llave, tenemos una lamparita que es lo que consume.
Y acá tenemos una red que no es la de nosotros, porque esta es de 127 voltios a 60 Hz. Nosotros tenemos 220 voltios a 50 Hz de frecuencia. Vamos en el otro grafiquito. Entonces acá lo que nos muestra es cómo calcular el consumo. Se multiplica la potencia por el tiempo. ¿Cómo sería el cálculo que hace ahí el medidor? Ahora este gráfico es un poquito más completo. Ahí tendríamos antes solo una lamparita de 24 watts. Ahora vamos a tener 6. Voy a tener que achicar esto un poquito para que se pueda ver ahí. Hacemos un poco de zoom. Y vemos acá. Bueno, ahí yo creo que se ve bastante bien. Si yo le doy un poco más de zoom, se va a ver, se va a estropear la imagen. Bien, tenemos nuestra red ahí de 127 voltios a 60 Hz. Bien, lo que me interesa es el voltaje acá. Y un medidor de energía eléctrica que mide kilowatts hora. Bien, potencia por tiempo. De esa manera se calcula lo que es el consumo eléctrico. Entonces usamos la fórmula de voltaje por intensidad y nos da y multiplicamos luego también por el tiempo y obtendríamos lo que es justamente el consumo eléctrico. D por I multiplicado por tiempo. O si no, si ya conocemos cuánto gasta cada una de estas lámparas, que es 24 watts, lo podemos multiplicar por la cantidad de lámparas que tenemos. Supongamos tenemos 6 lámparas de estas de 24 watts en nuestra casa. 24 por 6 multiplicado por las horas de trabajo. Fíjense que esto de acá, el 1000 que está dividiendo a la multiplicación de arriba, es para obtener el resultado expresado en kilowatts. ¿Bien? Y multiplicado por las horas de trabajo nos daría todo el consumo eléctrico, que serían los kilowatts hora. Bien, hagamos el calculito de esto. Vamos a salir acá de lo que es pantalla completa. Vamos a abrir nuestra calculadora. Tenemos la calculadora y tenemos 24 watts multiplicado por lo que son 6, la cantidad, ¿no es cierto?, que eran 6 lámparas. 24 watts multiplicado por la cantidad, que son 6 lámparas. Vamos a poner paréntesis. Bueno, 24 por 6 nos da 144. 144 watts. Vamos a poner de nuevo 24 por 6. Esta vez lo vamos a dividir por 1000 para obtener el resultado en kilowatts. Bien, 144 watts va a ser igual a 0,144 kilowatts. Bien, entonces este número 1000 que divide a la expresión de arriba es para expresar todo en kilowatts. ¿Cuántas horas de trabajo? Supongamos que son lámparas que están funcionando todo el día. ¿Bien? 24 horas están encendidas. Cosa rara, ¿no es cierto?, que no suele ocurrir, pero hagamos de cuenta que ocurre. Y nos olvidamos 6 lámparas encendidas en nuestra casa. ¿Cuántos kilowatt horas consumen en un día entonces? Un día son 24 horas, entonces tenemos que hacer por 24. Y fíjense que tenemos 3,456, ¿no es cierto?, kilowatts hora. Esa es la potencia que nosotros estaríamos consumiendo. O sea, en realidad no la potencia, ¿no es cierto?, sino la energía que estaríamos consumiendo en un día entero con esas 6 lámparas de 24 watts encendidas durante todo el día.
Bien, ¿por qué hablo de energía ahora? Bueno, tenemos que los kilowatts son la unidad de potencia. Kilowatt es, bueno, watt, ¿no es cierto? Kilowatt o watt, potencia, nosotros no estamos hablando de potencia, es trabajo dividido tiempo. ¿Mm? Trabajo dividido tiempo, nos multiplicamos por tiempo, nos vuelve a dar lo que es trabajo. Y ya habíamos dicho que trabajo es lo mismo que decir energía, o sea, se miden en la misma unidad. Siempre que se realiza un trabajo, se está aprovechando energía. Siempre que se está transformando energía, es porque se está realizando un trabajo. Bien, esto no está escrito, nosotros veamos si lo podemos escribir ahí. Vamos a utilizar por primera vez la herramienta esta, ¿bien? Que es un marcador. Vamos a ver que me salga bien, que no me salga feito el dibujo. Está bien, pero está un poquito lento. Bueno, no podemos pedirle peras al olmo, nosotros tenemos una conexión un tanto lenta que se le va a hacer ahí. Por eso prefiero grabarlas las clases en lugar de tratarlas de hacerla en vivo, porque me va a dar más que nada dolores de cabeza. Bueno, veamos a ver de nuevo. Vamos a escribir acá potencia. Parece que no va a dar resultado. No importa. Desistamos de tratar de escribir esto porque no va a funcionar, porque está un poquito lento y ya sé por qué. Y vamos a utilizar de nuevo las imágenes que ya teníamos ahí. Bueno, entonces volvemos un poquito para arriba, que se le va a hacer ahí. Volvemos a lo que es la definición de potencia. Un poquito más arriba. Aquí. Bien, habíamos dicho que potencia igual a trabajo multiplicado por el tiempo. Si yo a lo que es trabajo por el tiempo lo vuelvo a multiplicar por el tiempo, que va a quedar, de nuevo nos va a quedar trabajo, ¿no? Por lo tanto, al calcular el consumo eléctrico, lo que estamos calculando es justamente ese trabajo eléctrico que estarían realizando las cargas eléctricas, y por lo tanto estamos calculando lo que es la energía que estamos consumiendo de la red. Bien, el consumo eléctrico, lo que se está midiendo es justamente la energía eléctrica, por eso el medidor de energía eléctrica se llama así, porque lo que nos está cobrando son los kilowatt hora, y los kilowatt hora son la cantidad de energía que estamos consumiendo de la red. Bien. Me gustaría poder escribirlo para que quede un poquito más claro, ya que no puedo escribir acá en la pizarra porque se pone lento. Vamos a escribirlo en un blog, a ver acá, un pequeño blog. Acá vamos a abrir, vamos a escribir la idea. Y luego, ya para terminar, vamos a ver una simulación en esta herramienta online que es el Circuit Simulator Applet. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cuadrito de texto.
y vamos a escribir acá. Entonces habíamos dicho que potencia esta potencia es igual al trabajo dividido tiempo, ¿no? Vamos a hacer un zoom aquí. Vamos a hacer un zoom para que se vea un poquito más grande. Vamos a ver la escala al 100%, si no, no tiene sentido. Bien, potencia igual a trabajo dividido el tiempo. El consumo es potencia multiplicado el tiempo, ¿no? Potencia por tiempo. Si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, la relación entre las dos cosas, ¿no es cierto?, vamos a obtener que en definitiva el consumo, lo que estamos calculando es el trabajo que realizamos, ¿verdad? Entonces tenemos que potencia dividido tiempo y que el consumo es potencia por tiempo. Vamos a ponerla así, igual a potencia por tiempo. También podríamos poner que el consumo es igual a lo que es potencia, ¿no es cierto?, trabajo sobre tiempo. Nos ponemos paréntesis, trabajo dividido tiempo y multiplicado por tiempo. Bien, entonces si nosotros tenemos acá que tiempo acá está dividiendo y acá está multiplicando, esto con esto se cancelan y solamente nos queda acá trabajo. Entonces, en definitiva, al cancelarse el tiempo que está dividiendo con el tiempo que está multiplicando, nos queda que consumo es igual al trabajo, y habíamos dicho que trabajo y energía se miden en la misma unidad y que trabajo representa justamente la energía que nosotros consumimos al realizar ese trabajo. Entonces, en definitiva, al medir el consumo eléctrico, lo que se está midiendo es el consumo de energía eléctrica que se está utilizando de la red. Bien, eso es lo que se está midiendo a través del medidor que tenemos todos instalados en nuestras casas. Bueno, entonces lo que nos está cobrando entonces esa es la energía que nosotros consumimos en una cierta cantidad de tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Bien, es el mes completo que nos está dando el servicio. Obviamente que el medidor lo mide justamente en kilowatts hora y será dependiendo de la cantidad de días, ¿no es cierto?, que tenga el mes, que tenemos una cierta cantidad de potencia consumida durante el día
y eso habría que multiplicarlo por la cantidad de días que tiene el mes. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo anterior donde teníamos una cierta cantidad de kilowatts hora consumida durante un día, que era 3,456. Lo multipliquemos, supongamos, por 30 días, que es lo que tiene un mes, digamos, promedio, 30 días. Nos estaría dando que consumimos 103,68 kilowatts hora durante ese mes. Fíjense cómo al paso del tiempo la cantidad de energía que vamos consumiendo se hace mucho más grande. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo manejamos la energía en nuestra casa. Hay que tratar de aprovechar la mayor cantidad de energía y no desperdiciarla. Obviamente siempre el clásico consejo de no dejar luces prendidas, desconectar los aparatos que si bien nosotros están conectados ahí sin hacer un trabajo útil, pero están consumiendo energía. Por ejemplo, los cargadores de celulares, los cargadores de las computadoras, los televisores, las radios y cualquier otro equipo, ¿no es cierto?, que tenga la función stand-by, o sea, de estar en espera ahí, estando enchufado a la red, pero sin estar siendo utilizado. Ese sería como el modo de espera o modo stand-by. Están consumiendo una cierta cantidad de energía, pequeña cantidad de energía, pero hemos visto que a lo largo del tiempo esa energía se va sumando. ¿Bien? Obviamente es un consejo, normalmente es poco práctico porque no podemos muchas veces estar conectando y desconectando las cosas, los televisores o las radios, ¿no es cierto?, conectando y desconectándolas cada vez que las vamos a utilizar. Muchas veces se desprograman y lo que sí podemos hacer es tratar de dejar desconectados los cargadores de celulares o los cargadores de las computadoras. El módem, por ejemplo, sería bueno también desconectarlo, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Lo que quiero decir es que todos esos aparatitos que que normalmente a veces nosotros dejamos conectados a la red, que tienen transformadores o tienen pequeña transformadora adentro, consumen cierta cantidad de energía, si bien es pequeña, pero obviamente se va sumando a lo largo del tiempo. Es un consejo, muchas veces no se puede llevar a la práctica por una costumbre propia de cada uno, pero lo que sí estaría bueno es evitar, por ejemplo, de mantener las luces prendidas cuando no lo utilizamos, dejar equipos prendidos cuando no lo estamos utilizando, sería lo ideal. Tratar de encender las calefacciones lo justo y lo necesario, y no dejarlas encendidas si no las necesitamos. Estaría bueno para tratar de hacer un ahorro de energía. Bien, podemos hablar un poquito después, ¿no es cierto?, de lo que es esto del modo stand-by de algunos aparatos, pero es algo sencillo, digamos, de analizar, pero en este caso no viene al caso. Bueno, nos quedamos con esto, ¿no es cierto?, de los 103 kilowatt hora consumidos durante todo un mes por esas 6 lamparitas de 24 watts trabajando durante todo el día. Bueno, vamos a minimizar esto y vamos a ir acá al simulador ya para concluir. Yo ya había preparado bien un pequeño ejemplo de un circuito. Fíjense que este simulador es lo más lindo y productivo que he conseguido para lo que es trabajar sin instalar nada. Bien, trabajamos directamente con internet, no consume muchos recursos, podemos verlo prácticamente como si fuese un juego, en donde acá tenemos una resistencia de 10 ohms, tenemos una fuente, en este caso es de 220 voltios, es alterna, por eso la forma de este simbolito, y es de 50 Hz. Bueno, acá hay muchas cosas para explicar, pero pasamos desde el comienzo. Esto es un voltímetro donde está midiendo la
tensión que tiene acá la resistencia, que es igual a la tensión de la red, que es 220 voltios aproximadamente, en 219,9995. Podemos decir que es 220 voltios. Fíjense que acá esto es un amperímetro, un instrumento que mide la corriente eléctrica y que va conectado en serie con el circuito. Fíjense que yo lo desconecto, ya no mide nada. Yo lo conecto nuevo ahí y cierro el circuito y me permite medir la corriente eléctrica que estamos consumiendo de acá. Tenemos tensión, tenemos corriente, bien, podemos calcular la potencia. Ahora fíjense en una cosa acá. La tensión de la red, y nos vamos a parar acá, continuar para que esto se reinicie. Está bajita la velocidad de la simulación, vamos a colocarla a una velocidad un poquito más alta. Vamos a reiniciar ahí de nuevo. Ahí está, ¿ven? Ahí voy a quedar en su velocidad normal. Fíjense que este amperímetro está midiendo cómo cambia la corriente eléctrica de positivo a negativo, ya que habíamos dicho que la tensión alterna lo que hace es cambiar de positivo a negativo constantemente, y también cambia de un valor mínimo a un valor máximo. Bien, ahí tiene picos negativos y picos positivos, como se ve acá en este gráfico tan bonito que tiene este simulador, donde podemos ver cómo es la onda alterna. Bien, entonces la tensión y la corriente eléctrica están haciendo esto constantemente 50 veces en un segundo. Entonces hay un pico negativo y un pico positivo. Por lo tanto, el voltaje máximo que podemos llegar a tener, esto también lo mide, vamos a poner editar, en lugar de mostrar la tensión RMS, vamos a poner la tensión máxima. Fíjense que la tensión máxima, que es el voltaje de pico, lo máximo que puede haber en la onda, es 311,12 voltios. El mayor pico, o sea el pico positivo y el pico negativo, son de 311,12 voltios. Esto significa que nosotros en un toma corriente, a la salida de ese toma corriente, tenemos como máximo 311 voltios. ¿Bien? Los 220 voltios se los llama tensión RMS o tensión eficaz. No vamos a hablar ahora al respecto, pero se llama voltaje o tensión eficaz. ¿Qué significa que sea eficaz? Bueno, es el valor que digamos, se aprovecha de esta tensión alterna, ¿no es cierto?, como lo que realmente es lo que me permite a mí determinar cuánta potencia se va a disipar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora en este caso con palabras va a ser complicado explicarlo, pero bueno, lo que es eficaz significa el valor que más se asemeja a la realidad con respecto al consumo de potencia, ¿no es cierto?, si nosotros realizamos el cálculo. Bien, el valor que se utiliza como valor eficaz de la tensión a la hora de calcular la potencia eficaz que realmente se estaría consumiendo de una red de corriente alterna. Bien, pero fíjense que acá yo no tengo el valor eficaz. Esto yo lo había dejado así para mostrar cómo la corriente va variando. Fíjense que acá, vamos a poner acá tensión. Fíjense que la tensión y la corriente varían de la misma manera. ¿Bien? Cuando es positiva una, positiva la otra, cuando es negativa una es negativa la otra, pero esto ocurriría si nosotros pudiéramos ver y medir cómo es la variación de la tensión y la corriente a medida de que pasa el tiempo. Obviamente que casi ni se nota porque esto es muy rápido. Acá el simulador lo hace así lento, ¿bien?, para poder observarlo. Si yo le aumento la velocidad ahí a la simulación, acá arriba, vamos a poner aplicar acá,
ok, si yo le aumento la velocidad de la simulación, parece algo un poco más acorde a la realidad, casi no podría notarse ahí la diferencia, bueno, que parece que fuera un poquito más robotizado acá, pero bueno, es por el hecho de que obviamente que la conexión de internet y la velocidad de la máquina quizás no es la adecuada para mostrar esto. En el contrario, parece como si se estuviese robotizando. Vamos a poner parar, vamos a poner reiniciar, continuar. No se nota mucho. Bien, vamos a reducir acá. Le vería un poquito más lento el cambio. Bien, es difícil que realice, sobre todo la simulación a una velocidad en donde se aprecie esto que yo quiero mostrar, que es que casi ni se va a notar el cambio. De hecho, algo así nos está mostrando, porque prácticamente no podemos apreciar el cambio en los instrumentos. Vamos a poner reiniciar acá, vamos a poner para un ratito. Vamos a poner ahí y vamos a hacer de nuevo un cambio. ¿Bien? Hemos visto que si los instrumentos nos mostraran el valor, bien, que estaba tomando la tensión y la corriente a lo largo del tiempo, nos estaría mostrando los valores máximos, los valores mínimos, los valores intermedios que tiene cada uno de estos, cada uno de esas magnitudes. ¿Bien? Como a nosotros no nos interesa conocer esos valores intermedios, no nos interesa saber el valor pico que tiene la tensión ni la corriente, nos interesa saber el valor intermedio que toma acá la tensión. Nos interesa simplemente los valores eficaces. Vamos a remover esto un ratito. Nos interesa simplemente los valores eficaces, los valores que son RMS, ¿no es cierto? Los valores que nos va a permitir hacer el cálculo de la potencia eficaz, o sea, lo que realmente nosotros estaríamos consumiendo de la red. Entonces vamos a editar acá, vamos a poner corriente, pero la corriente RMS, o sea, la eficaz. Aplicar, ok. Nos interesa estos valores eficaces para poder hacer un cálculo de la potencia eficaz, la potencia que realmente estaríamos consumiendo de esta red de corriente alterna. Vamos a poner continuar. Fíjense que ahora no está variando nada y podemos ver acá que tenemos una tensión de 220 voltios y una corriente de 22 amperes eficaces. ¿Bien? Si aplicamos la ley de Ohm, tendríamos que si hay una tensión de 220 voltios y una resistencia de 10 ohm, la corriente va a ser de 22 dividido 10 ohms, la corriente va a ser de 22 amperes. Bien, justamente lo que nos está marcando acá el amperímetro. Tensión eficaz, corriente eficaz. ¿Por qué necesitamos conocer los valores eficaces? Porque no nos interesa los valores que va tomando la tensión y la corriente a lo largo del tiempo. Fíjense que acá he abierto lo que es de nuevo el osciloscopio. Bueno, el osciloscopio sería este instrumento que nos permite ver la gráfica de la tensión y la corriente, y podemos ver ahí, ¿no es cierto?, cómo va variando la tensión y la corriente a lo largo del tiempo. A nosotros nos interesa saber eso, ¿no? Nos interesa saber todos los valorcitos que va tomando a medida de que pasa el tiempo, tanto la corriente como la tensión. Nos interesa lo eficaz, lo que realmente es efectivo a la hora de disipar esta potencia. El valor eficaz de la tensión es 220 voltios.
la resistencia es de 10, por lo tanto la corriente eficaz va a ser de 22 amperes. Todos los instrumentos de medición que utilizamos nosotros para medir en un laboratorio o en el trabajo como electricistas nos van a dar los valores eficaces, porque justamente son los valores que a nosotros nos interesan. Bien, en el caso tenemos ya los valores que habíamos dicho y calculemos entonces la potencia. Ya vimos que con la ley de Ohm podremos calcular este valor de la corriente que circula a través de la red, y el simulador nos dice exactamente lo mismo. Tenemos 22 amperes. ¿Cuál será la potencia? Bueno, entonces la potencia será acá 22 amperes multiplicado por 220 voltios, y eso nos estaría dando 4.840 watts. Si eso lo dividimos por 1000 para obtenerlos en kilowatts, nos estaría dando 4,84 kilowatts. Supongamos que esos 4,84 kilowatts se disipan durante un día, ¿no es cierto? Volvemos ahí, volvemos al mismo ejemplo, ¿no es cierto? Multiplicamos por 24 horas y obtendremos que tenemos 116,16 kilowatts hora consumidos por esa resistencia de 10 ohm durante todo un día. Si lo multiplicamos por todo un mes, serían 30 días, tenemos acá que son 3.484,8 kilowatts hora durante todo ese mes. Es mucha energía. Bueno, ¿qué estaría faltando acá? A ver, ya habíamos visto lo que son los valores eficaces, que es lo que nos interesa a nosotros conocer. El valor de la resistencia, el valor del voltaje y una cosa más. Fíjense que acá me había dado cuenta que si nosotros acá en el programite nosotros, si podemos ver en el osciloscopio, bueno, nos marca ahí. Vamos a remover el diagrama y que es lo que se estaba mostrando primero. Vamos acá a lo que es la edición. Bien, acá, ¿no es cierto? Mostrar la potencia consumida. Y ponemos OK. Fíjense que acá no nos muestra la potencia eficaz, sino la potencia máxima que se consume acá en esta red. Fíjense que es de 9,68 kilowatts. ¿Por qué sería esto así? Yo le voy a mostrar acá cuál es el valor máximo. Vemos que acá podemos editar esto y ver que la tensión máxima sería 311,12 voltios. ¿Bien? Bueno, acá esto no lo podemos ver, pero sí podemos ver cuál es la corriente máxima. Teniendo un poquito de paciencia, nosotros bajamos la velocidad acá de la simulación un poquito más y ver cuál es el máximo de corriente. Voy a tratar de que quede el número. Bien, ahí está, ¿eh? ¿Cuál es el máximo de corriente? Ya vamos por 29,5 amperes. Va subiendo de a poquito, pero es alrededor de 31. Fíjense, si hacemos 311 dividido 10 nos va a dar 31,1, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros reducimos la velocidad de simulación acá, podemos llegar a ver cuál es ese valor máximo que estaría en
alrededor de 31 amperes. No sé qué salió ahí, una propaganda y la vamos a cerrar ahí. Estaría alrededor de 31 amperes. Si nosotros hacemos esos 311,12 multiplicado por los 31 amperes, nos estaría dando un valor similar acá a este que dice 9,68 kilowatts, que está midiéndonos lo que es la potencia máxima que se consumiría en este circuito, al ser de tensión alterna. Pero como le dije, a nosotros no nos interesa tanto eso, nos interesa lo que es eficaz, o sea, lo que realmente estaría sucediendo en la realidad. Si bien es verdad que en un cierto momento se disipa esa cantidad de potencia, 9,68 kilowatts, al ser un voltaje que varía a lo largo del tiempo, al ser una corriente que varía a lo largo del tiempo, en realidad no estaríamos consumiendo todo el tiempo esa potencia, sino en realidad consumiendo una potencia que es eficaz, o sea, una potencia, podemos decirlo, apegada a lo que sería la realidad. Fíjense que llega hasta acá, hasta 31,1. ¿Ven? Un poquitito más. ¿Ven? Y luego vuelve a disminuir progresivamente, ¿no es cierto? Va a llegar de nuevo hasta 0 y ahí va a subir de nuevo, esta vez con valores positivos, y así sucesivamente. Este simulador en sí nos sirve, fíjense, para ver cómo se comporta lo que es la tensión alterna, para entenderlo un poquitito más. Por eso estaría bueno que ustedes lo recreen. Yo esto lo puedo guardar inclusive y compartirlo el archivito para que ustedes lo abran en sus casas. Esto lo puedo ahí guardar acá en archivo, lo puedo poner salvar como, si bien bueno, no puedo editar el nombre del archivo, pero bueno, no hay tanto drama con respecto a eso. Yo lo guardo ahí, fíjense que se descarga y ya queda este archivo del circuito listo para que cualquiera lo pueda ver en su casa. Pueden utilizar cualquier navegador, pueden utilizar el Chrome, estoy utilizando el Chromium, que es lo mismo que el Chrome, el Firefox, el Opera, el que a ustedes más les guste, y pueden ver este archivo tranquilamente. Bueno, en síntesis, esto también ha servido para mostrar un poquito más de lo que es el simulador y a su vez hemos podido ver en la realidad lo que ocurre con lo que es el consumo de potencia, la disipación de la potencia, en este caso con algo bien simple que es una resistencia de 10 ohms, pero fíjense en que esta resistencia de 10 ohms es muy similar a un equipo, supongamos una estufa que esté conectada a la red. Bien, si bien el valor resistivo no necesariamente va a ser de 10 ohms, seguramente es un poquitito más, pero bueno, puede representar cualquier elemento que sea para calentar. Los elementos que son para calentar, los equipos que son para calentar, tienen una resistencia muy baja y permiten que circule una gran cantidad de corriente a través de ellos. Por lo tanto, el consumo que tienen es bastante grande. El consumo de corriente eléctrica, el consumo de potencia, el consumo de energía es muy grande. Bueno, entonces para terminar, a ver, hagamos este calculito que yo les decía que había que tomar el valor máximo de la tensión y el valor máximo de la corriente, y entonces nos daría acá el valor máximo que nos está mostrando en la gráfica que es 9,68 kilowatts. Bueno, o un valor aproximado. Esa calculadora, vamos a ver, tenemos 311,12 por 31 amperes. Fíjense que nos está dando 9.644,72 watts. Si eso lo dividimos por 1000, nos estaría dando 9,64472 kilowatts, que es un valor
aproximado al que se ve acá abajo. ¿Ven? Se ve chiquitito ahí, pero bueno. Y ese sería el valor máximo de la potencia. Fíjense que si yo me coloco ahí en el piquito, nos estaría dando el valor máximo. Y habíamos dicho que el valor eficaz, fíjense que tenemos por acá, el valor eficaz en realidad es de 4,84 kilowatts. Bien, teniendo en cuenta los valores eficaces. Volvemos acá, vamos a mostrar lo que es tensión RMS o tensión eficaz. Y acá, fíjense que esto no lo puedo editar así, tengo que poner directamente editar, perdón, ahí editar, y recién puedo abrir ahí que es corriente RMS, pero bueno, no importa, hay que hacer eso. El valor eficaz estaría en el orden de los 4800 watts o 4,84 kilowatts, que sería más o menos a esta altura. ¿Bien? Alrededor de ahí. No sé si lo puedo agrandar esto un poquito más. Acá podemos hacer la configuración. Si nosotros reducimos acá lo que es el tiempo, podemos ver un poquito más amplio lo que es. Aumentamos un poquito la velocidad, si se puede ver. Ahí, estaba muy lento. Vamos acá. Les muestro también para que puedan jugar ustedes un poquito. Ahí vemos la onda un poquito más amplia. Bien, un poquito más amplia, ¿no es cierto? A lo que es a lo largo del tiempo. Bien. No voy a marearlos ahí con la explicación de lo que es el osciloscopio, pero bueno, podemos verla un poquito más amplia, aumentando, ¿no es cierto?, acá la línea de tiempo. Tiene su explicación. No me quiero alargar demasiado ya, porque suelo alargarme bastante con los videos ahí. Le reducimos acá un poco y podemos ver ahí. Tenemos el valor máximo de potencia, 9,6 kilowatts. Y el valor eficaz estaría, fíjense, alrededor de 4800 kilowatts, sería más o menos por acá, ¿vean? Ese sería el valor eficaz. Ese es el valor que se mantiene como valor eficaz. Ven, ahí va decreciendo. Entonces estaría por acá, más o menos. ¿Bien? Bien, más o menos por este sector estaría en los 4800 watts o 4,8 kilowatts. Y sería lo eficaz ahí. Bien, entonces, en resumen, nosotros cuando hablamos de la tensión de la red, hablamos de una tensión eficaz. Bien, la tensión eficaz es la tensión que a nosotros nos permite calcular la corriente eficaz y por lo tanto determinar cuál sería la potencia eficaz que nosotros podemos llegar a consumir de nuestra red domiciliaria. Bien, existe una explicación mucho más profunda de lo que es la tensión eficaz, de lo que son los valores eficaces, pero bien, lo podemos dejar para otro video. Nos quedemos ya con la idea de que sería lo que eficazmente se aprovecha de la tensión y de la corriente alterna para, ¿no es cierto?, aprovecharla para lo que es realizar un trabajo eléctrico, ¿bien? Y lo que eficazmente se aprovecha de la red para generar un trabajo
para producir, mejor dicho, un trabajo eléctrico. ¿Estamos? Volvemos a repetir. El valor eficaz, tanto de la tensión como de la corriente, es lo que eficazmente se aprovecha de la red de tensión y corriente alterna para producir un trabajo eficaz. ¿Bien? ¿Qué significa eficaz? Es lo que más, que eficazmente se aprovecha de la red. Vamos a ver ahí, eficaz, para desburrarnos, ¿no es cierto? Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Bueno, justamente es lo que se refiere esto, es lo que produce el efecto esperado. Vamos a dejar ahí, ¿bien? Ya hemos visto un poco de cómo se trabaja con esto, ya he guardado el archivito. Lo podemos volver a abrir, lo voy a guardar de nuevo, ¿no es cierto?, de la otra versión que yo les modifiqué ahí el osciloscopio, que es lo que nos muestra esto de aquí abajo. Bueno, espero que les haya gustado esta clase en donde vemos lo que es potencia eléctrica, el consumo eléctrico. Vimos también un poco de lo que es este simulador. Hemos hablado de algunos conceptos de lo que es tensión eficaz y corriente eficaz. Hemos visto cómo se disipa la potencia en una pequeña resistencia según este simulador. Hemos podido hacer cálculos bien de cuánto sería la potencia eficaz que estaríamos consumiendo en cuanto a esta resistencia en 24 horas, en todo un mes. Hemos visto también que en estos circuitos de corriente alterna vamos a tener valores máximos y valores, ¿no es cierto?, valores máximos positivos, valores máximos negativos, en fin, ¿no es cierto? Lo que es la potencia, nos interesa más que nada la potencia eficaz, o sea, la que produce el efecto esperado. Por lo tanto, necesitamos conocer solamente los valores eficaces del voltaje y de la corriente. Bien, se lo podemos medir. Bien, con que conozcamos el valor eficaz de la tensión, podemos calcular la corriente a través de la ley de Ohm y de a su vez calcular la potencia que estaríamos disipando en esta resistencia. Bien, valores eficaces, valores que producen el efecto deseado, ahí como hemos visto en lo que es el diccionario. Bien, entonces lo dejamos acá. Obviamente que esto lo voy a subir a YouTube. Espero que les haya gustado. Vamos a pasar también este archivito para el que le interese, el que haya podido estar jugando con este simulador. Así que bueno, yo me despido. Que tengan una linda tarde, un lindo día, una linda noche. Y esto va a quedar después plasmado en un trabajo práctico donde también va a tener su teoría, obviamente, que se va a complementar con esta videoclase al respecto de lo que es potencia y consumo eléctrico. Hasta luego.